Diógenes también, de Augusto Monterroso. Sooner murder an infant in its cradle than unite desires. William Blake. En cuanto a tiempo, en cuanto a distancia, lo que se dice el hecho material de transportarse de un lugar a otro en el espacio, era ciertamente muy fácil para P, como lo llamaba el director de la escuela, cuando fuertes nudillos, bigote tembloroso, lo reprendía. Llegar hasta su casa. Y sin embargo, tan difícil, y no es que fuera débil o enfermo. Aparte de una imperceptible y poco molesta deformación craneana, era un niño como todos los demás. Era el ambiente de su casa lo que le disgustaba. El aspecto, no diré sombrío, pero tampoco agradable de las dos habitaciones, su oscuridad y el fino polvo que lo invadía todo, hasta su nariz, haciéndole consciente la respiración, y algún mal olor indefinible, constante, que flotaba por todos los rincones. Todo esto acompañado a la monótona insistencia de su madre. Debes estudiar tus lecciones, debes estudiar, debes. Eran motivos suficientes para convertir en difícil y odiosa la simple tarea del regreso. Notaba en cambio el alborozo, el contento de sus compañeros, 8, 9, 11 años, cuando llegaba el momento en que todavía el sol bien alto abandonaban el viejo caserón de aulas estrechas y lleno de maestros, ahora tan distantes, tan irreales, cuyos nombres olvidaba o ha olvidado, tan fácilmente como la precisa ubicación de mares de colores y ríos imposibles. Mi casa, creo que ya lo dije, quedaba unas pocas cuadras, tal vez 4, y unos pasos más de la escuela, tal vez 5. No lo puedo decir con certeza, pues es inútil que trate de recordar alguna vez en que haya hecho el recorrido directamente. Solía yo entonces, lo acostumbraba, lo necesitaba, como se desprende de los primeros párrafos de este relato, hacer un gran rodeo antes de llegar. Al salir de clases me iba por lo general a los mercados, donde me extasiaba viendo las frutas amarillas y rojas, y oyendo y aprendiendo las bárbaras expresiones de las verduleras, o a los barrancos, en los que se escuchan extraños y misteriosos ruidos, justo a la hora en que el sol se pone, o a veces a las iglesias, en las que había santos, algunos mutilados. Nunca supe si así fueron en vida, o si su manquedad se debía a efectos del tiempo, en el material que estaban construidos, y santas que me inspiraban un natural terror, que todavía siento. Tenía como medida de tiempo esperar a que el sol se ocultara por completo, antes de acercarme a mi casa. La puerta estaba siempre abierta, mi madre la abría desde temprano, quizá no la cerraba nunca, para que yo no interrumpiera con mi llamado su labor de crochet. No formaba parte de mis conocimientos en esa época el hecho de que la hora de la caída del sol va variando de día en día. Por esta razón, en junio, cuando los días se alargan y parece que no van a terminar nunca, llegaba tan tarde que mi madre algunas veces, preocupada por lo que pudiera acontecerme, estaba esperándome a la puerta. Entonces me azotaba con un poco de furia y me clavaba las uñas en los brazos mientras me reprendía. Pero a pesar de los golpes y las reprimendas, yo nunca entendí que el sol pudiera atrasarse, y seguía llegando tarde, en ocasiones con los pies llenos de barro, y empapado por los insultantes aguaceros del verano que en mi país se llama invierno. Fue durante unas vacaciones, ansiadas todo el año, pronto insoportables, cuando tuve conciencia cabal de que en mi casa no marchaban muy bien las cosas. Mi padre estaba ausente, recordé, confirmé entonces que se ausentaba con frecuencia, y tuve la sensación de que a pesar de que cuando no estaba, ella parecía más tranquila, mi madre, imposible, mentía un poco, al asegurarme que él estaba trabajando en tal o cual ciudad del interior, trabajando para traer muchas monedas de oro a la casa, y que, esto se ha dicho sin afán de crítica, bien las necesitaba, por lo que yo no podía entender. Yo preguntaba entonces que cuándo iba a hacer eso, y ella callaba, o hablaba de otra cosa, o me mandaba a estudiar, o me regañaba, con la evidente intención de desviar el curso de mis pensamientos, por algo que yo había hecho o deshecho mucho tiempo atrás. Estoy seguro de que no debería decir esto,
Ciertamente, mi padre era un pícaro, lo que se llama un verdadero pícaro. Sentía el orgullo de serlo y gozaba tratando de aumentar su mala fama, que por lo demás nadie le regateaba ya entre el vecindario. Creo que ningún otro niño, excepto mi hijo, ha tenido un padre como el mío. ¿Se podría acaso llamar padre lo que yo tuve? Él mismo, durante mucho tiempo, trató de que la idea de que yo era su hijo no se afirmara en mi cabeza. Aún puedo ver, sentir con claridad, esta escena repetida muchas veces en la misma forma. Llegaba por las noches, cuando ya todo el mundo dormía en la vieja casa de vecindad, completamente borracho, llenando toda la habitación, con su respirar fuerte y fatigado, de un abominable olor a vino devuelto. Cierro los ojos y puedo verlo caminar haciendo el menor ruido posible, como un fantasma, con el dedo índice puesto sobre los labios para indicar silencio, mientras se tambaleaba de un lado para otro, sin perder jamás por completo el equilibrio. Un extraño que lo viera entonces pensaría que se trataba de un borracho hasta cierto punto considerado, y, sobre todo, respetuoso del sueño ajeno. Pero su silencio y sus ademanes no respondían por desgracia a cualidades tan recomendables en un bebedor. Encerraban más bien un sentido diabólico. No tenía más objeto que el de sorprender la presencia de un amante ilusorio en el cuarto de mi madre. Era su obsesión por aquel tiempo. Más tarde, he comprobado que no era esta la única. En cierta ocasión, entre muchas, algún tiempo antes, había abandonado por completo nuestra casa, seguro de que todos nosotros, mi madre, yo, el perro, tramábamos asesinarlo mientras estuviera dormido. Aunque después he pensado que mi madre debió haberlo hecho, tal sospecha era absurda e infundada, pues ella lo amaba. Cuando terminaba por convencerse, él lo creía así, de que había sido burlado una vez más y de que el amante era más astuto o menos trasnochador que él, se llegaba hasta el catre en que yo dormía y me tomaba en sus brazos, sacudiéndome con furia, haciéndome daño con su aliento y con sus suaves manos de holgazán. Yo prorrumpía entonces en interminables chillidos, capaces de despertar a la ciudad entera, pero él no quedaba contento, hasta que me golpeaba a su gusto durante largo rato gritando: «No eres hijo mío, no eres hijo mío», como si quisiera convencer a los vecinos y convencerme a mí, un niño de 6 años, de que era hijo no de una madre como todos los niños, sino de una, la palabra la aprendí más tarde, de una puta. Mamá terminaba siempre por ir en mi rescate, apartándome de aquella voz y de aquel aliento alcohólico, lo que yo le agradecía desde el fondo de mi corazón. Me quedaba entonces con el cuerpo recogido, temblando de frío y sin poder dormir, nervioso, asustado, viendo extrañas cosas en la oscuridad hasta mucho tiempo después. Por lo general sollozaba largamente, a ratos ya sin ganas, para que mi madre me tuviera lástima, para que me compadeciera y para hacer que ella llorara también un poquito. Por lo reiterado de aquellas situaciones, llegué a pensar que en efecto mi padre no era mi padre. Solo se me hacía difícil comprender cómo, no siendo yo su hijo, me pegaba en aquella forma, sin que nunca se le hubiera ocurrido hacer lo mismo, ni una sola vez, con los otros chicos de la vecindad, que sin duda alguna tampoco lo eran. A no ser aquella hora, casi nunca lo veía. Acostumbraba a levantarse muy tarde, cuando yo ya estaba en la escuela cayéndome de sueño, y sin comprender las operaciones de aritmética que el maestro, sin duda, seguro también de que nosotros no éramos hijos suyos, trataba de meternos en la cabeza a fuerza de golpes y coscorrones. Hoy me maravillo de haber aguantado tanto y de poder repetir, aunque con titubeos y con cierto temblor que no puedo dominar, las tablas de multiplicación. Llego con los brazos cargados de paquetes. Arrojo algunos sobre la cama que parece una gran mesa de comedor, cubierta con un extenso y liso mantel blanco de crochet. Hay sobre ella unos platos, unos grandes platos llenos de fruta, pero pronto descubro que no son platos, sino enormes floreros con extrañas rosas verdes, bordadas con hilos de seda brillante. Me quito el sombrero, lo tiro, y va a caer justamente en la cabeza del perro, que se lo sacude gruñendo. Me fijo en los ojos del perro. Tienen un raro fulgor. Después, como quien se prepara a dar una sorpresa, y con los ojos llenos de malicia, miro a mi esposa y a mi hijo, quien se me parece extraordinariamente.
y me pongo a extraer como escondidas de un bolsillo interior de mi saco algo que con gran lentitud va adquiriendo la forma de un velocípedo. Mi hijo, yo, siempre ha querido uno. ¿Por qué no se lo he de dar ahora que traigo dinero en abundancia? Solo que debe existir un error, pues en lugar de las 3 ruedas necesarias, oportunas, clásicas, van saliendo muchas en número infinito, una tras otra, hasta inundar la habitación y convertirse en algo molesto, insoportable. Pienso, un error de construcción. Un poco avergonzado sonrío y vuelvo a meter todo en la misma forma que antes, solo que al revés, en el bolsillo de mi saco. Las ruedas van desapareciendo con metálico retintín dorado, pero las últimas, que fueron las primeras, entran con suma dificultad, oprimiéndome el corazón, haciéndome respirar trabajosamente, casi ahogándome, asfixiándome, como un bocado de carne demasiado grande que se queda en la garganta. Siento como brotan unas gotitas de sudor en mi frente. Tengo que terminar pronto. Un rato más y caería desmayado echando a perder la alegría de mi esposa y de mi hijo. Me obsesiona el pensamiento de que si muero, nadie sabrá desentrañar el mecanismo del velocípedo, explicado solamente en un pedazo de papel o papiro que el vendedor del aparato masticó y tragó ruidosamente, para que nadie pudiera divulgar el secreto de su construcción. Para sobrevivir, tengo que volver a sacar las ruedas, pero el mecanismo tiene otra falla, y ahora se resisten tanto a salir como a volver a su primitivo sitio. Inspirado, decido quitarme el saco y arrojarlo lejos de mí o cerca, lo mismo da. No lo puedo hacer porque las mangas están sujetas a mi espalda con fuertes cintas blancas. No me gusta la camisa de fuerza, es un aparato infernal. Me arrojo al suelo, no es la solución. Agito con furia los pies, siento frío, los dejo quietos. Cuando ya no puedo más, cuando ya no puedo menos, empapado de sudor, lloro y grito con todas mis fuerzas. Mi esposa y mi hijo me contemplan con enormes ojos azorados. Viene mi esposa, mi madre, me pasa la mano por la frente, me limpia el sudor con suavidad, me da un poco de agua, muy poca, y me explica que aquello se llama una pesadilla. En los últimos tiempos ya no me trataba tan mal, ni me insultaba. Solo de vez en cuando me daba un puntapié sin mucha fuerza, cuando tenía la ocasión de hacerlo. Mi madre y yo tardamos algunas semanas en darnos cuenta de que una nueva idea fija se había apoderado de su pensamiento. Ya no buscaba amantes debajo de las camas, ni olía los alimentos para comprobar que no habían sido previamente envenenados, como si con olerlos hubiera podido descubrirlos. Ni tiraba los platos al suelo vociferando que no habían sido bien lavados y que se le trataba peor que un extraño. Había encontrado una nueva víctima, los perros. En efecto, de un día para otro, fue apoderándose de mi alma un profundo desprecio por estos animales. Llegué a aborrecerlos como a ninguna otra cosa en el mundo. Todas las pasiones que pude haber alimentado fueron formando en mí como un sedimento espeso y compacto para dejar en la superficie, en la primera capa de lo cotidiano, aquel asco, esta repulsión hacia animales tan serviles y bajos, cuyos ojos lacrimosos y mansos, y cuyas lenguas exudantes están siempre prontos a lamer con gusto la planta que los hiere.